La Hora Sobrenatural, Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él, y la ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Antes de la venida de Jesucristo, podemos leer en la Biblia cómo Dios hacía milagros, cómo Él permitió las plagas, porque tenéis que saber que cuando en hebreo dice Dios envió, en el lenguaje hebreo dice Dios permitió. No es que Dios el Padre provoque lo malo, no. Él retira su mano, su protección, y eso permite a esas plagas y esos poderes demoníacos. Y nosotros cristianos, cuando leemos la Biblia, y la Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, y 27 en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Cuando leemos la Biblia, podemos leer y observar que muchos de los milagros que Jesucristo hizo, de alguna forma ya semejantemente se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Ya fuese que personas fueron sanadas de lepra, o la multiplicación de la comida,
o el poder sobre la naturaleza. Son cosas que ya podíamos leer en el Antiguo Testamento, pero había algo que hasta entonces era nuevo. En el momento que Jesucristo vino a la tierra, hay una manifestación impresionante de demonios. Desde el primer momento lo podemos leer. Cuando Él fue a ayunar 40 días, 40 noches allí en el desierto, el príncipe de los demonios, el jefe, que nosotros conocemos como Satanás, el diablo, el maligno, se le apareció al Señor, interesantemente, al final de los 40 días, no al principio. La Biblia dice que Jesucristo tuvo hambre y a los 40 días, cuando Él estuvo débil, el enemigo vino. Lo mismo hace contigo. No aparece cuando estás lleno de la presencia del Señor, de su poder, de su palabra. El enemigo, por naturaleza, es cobarde. Y nosotros cristianos, cuando uno empieza a leer la Biblia, descubre que el mundo visible no es el único mundo que existe. Existe un mundo invisible que nos rodea. Un mundo que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí captar con nuestro espíritu. El profeta Eliseo, en un momento, estuvo en una ciudad llamada Dodán. Y dice la Biblia que los arameos, los sirios, ellos vinieron para conquistar esa ciudad. Y cuando el siervo de Eliseo por la mañana se levanta, él con sus ojos humanos pudo ver un gran ejército de arameos. Y él entonces clamó y dijo: Señor, mira cuántos enemigos nos rodean. Y el profeta Eliseo le dijo: no temas, con nosotros hay mucho más que con ellos. Y dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Y dice la Biblia que de repente este siervo pudo ver que detrás de cada arameo había doble y triple ejército de ángeles, carros de fuego, un ejército celestial. Y cada vez que eres atacado, querido, cada vez que sientes esa presión, y quiero dar en este día una enseñanza, la razón por qué un cristiano puede tener una presión o siente presión alguna vez en su vida. Tenemos que diferenciar primero lo que es la presión. No estoy hablando de depresión, sino una presión espiritual. ¿Por qué nosotros cristianos algunas veces sentimos una presión? Para eso tenemos que saber que la Biblia nos lo explica muy bien, porque en el lenguaje griego hay dos palabras para presión. Una se llama stenojoría, de ahí viene estenografía, y la otra se llama thlispis. La palabra stenojoría describe la presión interior y la palabra thlispis describe la presión exterior. Algunas veces sentimos presión interior porque nuestros pensamientos
rodean un problema una y otra vez. ¿Sabías que cuando nosotros empezamos una y otra vez a rodear con nuestros pensamientos un problema, cada vez que la rodeamos, cada vez se pone más grande? Algunos dirán, sí, pero pastor, ¿qué hago? Tengo esta preocupación o esto o lo otro. Es verdad. El que te diga que no tiene preocupación, no dice la verdad. Todos nosotros estamos preocupados, no todo el tiempo, pero en cualquier momento hay una preocupación en tu vida. ¿Es pecado tener preocupación? No. Es algo muy normal. En el mundo, dijo Jesucristo, en Juan 16:33, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es interesante que Jesucristo, esa frase, la dijo antes de morir en la cruz, delante de las puertas de Jerusalén. Con su vida, Jesucristo venció al mundo. Con su muerte y sufrimiento, venció el pecado y la enfermedad, y con su resurrección, Jesucristo venció a la muerte como persona. Y cuando uno es cristiano, de vez en cuando tiene aflicción, preocupación por las cosas de la vida. Por eso, en primera carta de Pedro, capítulo 5, dice, lanzad, echad vuestras preocupaciones sobre el Señor, porque Él está preocupado por vosotros. Y el apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todos los pensamientos. ¿Sabes, querido? No te sirve nada tener libre si no estás libre en la mente. No te sirve nada tener vacaciones si tu mente no está haciendo vacaciones. ¿Sabes? Algunas veces la guerra que tenemos en la mente nos cuesta más fuerza de lo que nos imaginamos, más fuerza que el día a día. Por eso la Biblia dice que es normal tener preocupación, es normal, no es pecado, pero que derrames tu corazón delante del Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia, aprendemos algo y experimentamos algo. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta del poder del Señor, de su majestad, de su gloria, de su presencia, de lo grande que es el Señor. Pero también cuando uno empieza a seguir a Jesucristo, uno percibe algunas veces una presión que casi no se puede explicar. Una presión diabólica, demoníaca. ¿Por qué nosotros cristianos, si vivimos en el reino de Dios, por qué nosotros cristianos, si estamos bajo la gracia, por qué aún eso, algunas veces sentimos presión? Y ahora no estoy hablando de la presión de pagar el alquiler o del trabajo, sino estoy hablando de una presión que uno percibe.
uno percibe esa presión. ¿Sabes por qué tú y yo algunas veces percibimos lo que no vemos? La verdad es porque somos lo que no nos podemos imaginar. Y déjame explicarte un momento esto. Según la antropología bíblica, según lo que dice la Biblia del ser humano, el ser humano no es solo lo que nos dice la psicología y la medicina, que somos una persona en un cuerpo, o un cuerpo con una persona. La Biblia lo explica muy bien y lo especifica muy bien. En primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Y porque eres un espíritu, percibes lo que solo un espíritu puede percibir. Tú eres un espíritu con un alma en un cuerpo. Tú y yo existíamos antes de tener un cuerpo. La pregunta que hoy algunas veces en discusiones se puede oír: ¿cuándo el feto, el embrión, es un ser humano? No. La pregunta no es cuándo. El ser humano era ser humano antes de tener un cuerpo humano. La Biblia dice que nosotros estábamos en Cristo Jesús desde la fundación del mundo. Y nos dice también en el profeta Jeremías 1, versículo 5, que antes que recibimos un cuerpo en el vientre de nuestra mamá, Dios ya nos conoció. Tú y yo ya éramos un ser humano antes de tener el cuerpo de un ser humano. Porque el ser humano es un espíritu con un alma en un cuerpo. Y cuando este cuerpo deja de existir, tú no dejas de existir. ¿Por qué? Porque tú existías antes que este cuerpo. Este cuerpo que tenemos nos fue dado para que podamos comunicar con esta tierra. El alma te permite comunicar con tu próximo. Y tu espíritu, juntamente con tu alma, te permite comunicar con Dios. Por eso nosotros, nuestra identidad no está en el cuerpo, tampoco está tanto en el alma, sino en el espíritu, renovado, avivado por Dios el Espíritu Santo. Alguno dirá: momento, ¿todo ser humano tiene espíritu? Déjame explicarlo de una forma. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí varias veces nos pasó en Alemania que hacía mucho frío. Pero cuando digo frío, estoy hablando de verdadero frío. 20 bajo cero, 15 bajo cero. Y hay un momento que las baterías del coche, si no están cuidadas, no arrancan. Y la batería se queda sin energía, muerta. ¿Qué tiene que hacer para arrancar el coche? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar a otro coche que nos haga un puente con 2 cables, mayormente uno negro y uno rojo.
Y entonces, de su batería, lo conecta a su batería, y conecta nuestra batería. Y entonces arrancamos el coche y funciona. Pregunta: ¿el coche tenía batería? Sí, pero estaba muerta. Así tienes que imaginarte toda persona que no tiene a Jesucristo. ¿Tiene el Espíritu? Sí, pero está atado. No funciona, porque el pecado lo tiene atado. Lo tiene sin poder, como esa batería. Y cuando uno le pide perdón a Jesucristo, es como si el Espíritu Santo te echa un cable y arranca tu espíritu, lo aviva, lo despierta, y de repente tienes ojos normales que algunas veces necesitan gafas, pero también tienes ojos en tu corazón, en tu alma, pero de repente tienes ojos en el espíritu para andar por fe, para ver lo que otras personas no ven. Y tú y yo como cristianos algunas veces vamos a un lugar y sentimos presión. O estamos en algún lugar y de repente percibimos como la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu percibe lo que es en el espíritu. Y hay una historia de un hombre que podemos leer aquí en Lucas 8, donde podemos aprender de ese mundo espiritual. Y déjamelo aclarar. Yo no soy una persona que busca a los demonios. Como se dice en inglés, no soy un ghostbuster, un busca fantasmas. No. Tampoco no veo detrás de cada problema veo un demonio, tampoco es así. Pero la realidad es esta: que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y la Biblia nos dice que estamos en una guerra, en una batalla y en una lucha. La guerra, dice la Biblia, es del Señor. Pero la batalla la lleva la iglesia del Señor. Y la lucha es algo individual. La lucha es la lucha que tú tienes, tú y yo. La lucha que tú y yo tenemos día a día. Contra más rápido te des cuenta como cristiano que algunas veces, no siempre, pero algunas veces, eres atacado por poderes demoníacos. Contra más rápido aprendas esa lección, que algunas veces eres atacado por poderes demoníacos. Y muchas veces esos poderes demoníacos, la razón o la forma como te atacan, no te atacan directamente. ¿Por qué no? Eso lo aprendí cuando un día mi esposa hizo pizza. Y entonces estábamos en la cocina y me dijo: ya puedes sacar la pizza. Yo abrí el horno y os podéis imaginar lo que hice. Sin ninguna protección cogí la bandeja. ¡Ay, mi alma! El salto que pegué. Rápidamente puse los dedos bajo agua fría, luego cogí algo del congelador y mi esposa me dijo: ¿pero qué haces? Y dije: tú me has dicho que yo saque la bandeja.
Y me dice ella, sí, pero coge los guantes de IKEA. Y yo dije, ¿IKEA tiene guantes? Yo pensaba que IKEA solo tenía muebles. Y ella me enseñó unos guantes que yo me los pongo sobre la mano para sacar la bandeja caliente. Cuando los dedos se me calmaron un poquito, me puse esos guantes de IKEA. Y con esos guantes podía tocar la bandeja caliente. Y me acuerdo muy bien que cuando tomé esos guantes, el Señor habló a mi corazón y me dijo, así es la carne de las personas que te odian. Me quedé de pie pensando. El Señor tocó mi corazón y me dijo, mira, lo mismo que tú no podías tocar la bandeja y te quemabas, los demonios no te pueden tocar porque se queman del fuego del Espíritu Santo. Pero los demonios, para poder atacarte, ellos toman como guantes el odio, la envidia y la maldad de otros. Y sabes, tú y yo, como cristianos, estamos involucrados en una guerra que no tenemos idea. Sí, estamos en el reino, pero el reino de Dios es la proclamación de la guerra a este reino diabólico. Sí, tú y yo estamos bajo la gracia, pero que no se te olvide, querido, mientras estés aquí en la tierra, vas a tener ataques, vas a tener presión. Y hay una historia del Señor Jesucristo en Lucas 8 que nos deja aprender y que podemos aprender unas lecciones sobre los poderes demoníacos. Si alguien me pregunta, me dice, pastor, ¿están todos endemoniados? No. Por supuesto, no todos están endemoniados. Y la segunda pregunta muchas veces que ponen, pastor, ¿pero un cristiano puede estar poseído o endemoniado? Ahora después vamos también a tratar esa pregunta. Si un cristiano puede estar endemoniado o se puede estar poseído. Pero mira lo que dice aquí en Lucas 8, que podemos leer también en Mateo 8 y también en Marcos 5. Dice que vino a la tierra de los Gadarenos, opuesta a Galilea. Ese lugar, los romanos lo usaban para todos los cerdos que ellos tenían, porque los romanos comían cosas que los judíos no comían. Y para no dar ninguna razón que los judíos innecesariamente se sentían ofendidos, los cerdos los tenían enfrente de Galilea, enfrente del lago de Genezaret. Yo he estado muchas veces en ese sitio. Y dice la Biblia que traspasaron la noche. Dice la Biblia que le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Mientras van en la barca en aquella noche, óyele esa palabra, porque me encanta como lo dice en la Reina Valera. Se desencadenó. Marcos 4:23, se desencadenó. ¿Has oído? Eso es lo que pasa en tu vida. Alguna vez se desencadenan
poderes demoníacos contra ti. Se desencadenó. Qué palabra más preciosa esa. Muy bien. Y dice la Biblia, y el viento vino con fuerza, las olas se levantaron. Y dice la Biblia que Pedro y los otros despertaron a Jesucristo porque estaba durmiendo. Imagínate la importancia que Jesucristo le dio a este ataque diabólico. Pedro, que era pescador, había seguro experimentado muchas veces olas, vientos. Pero, ¿por qué Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, sus compañeros, y por qué los otros pescadores tuvieron miedo? ¿Sabe por qué? Ellos habían experimentado bastante tormentas, pero ellos percibieron detrás de esta tormenta que no era natural. Es interesante que las cosas pueden suceder por tres formas, dice la Biblia: por juicio, por naturaleza o por gracia. Las cosas pueden suceder de tres formas, dice la Biblia: por el juicio, lo que Dios permite; por la naturaleza, lo normal de esta tierra; o por la sobrenatural gracia. Estos discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque no era el viento, era algo detrás del viento que le daba miedo. Y dijeron: Señor, Maestro, que perecemos. Y dice la Biblia que Jesucristo se levantó y lo que oyeron los discípulos no se lo podían creer. ¿Qué fue? 14 meses antes, en una sinagoga, Jesucristo le dijo a un demonio: ¡Calla, enmudece! Jesucristo se puso de pie y dice la Biblia que le dijo al viento: ¡Calla, enmudece! Momento. ¿Por qué Jesucristo le dijo a este viento que se calle, que enmudece? ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que 14 meses antes, detrás de ese hombre había un demonio, detrás de esta tormenta había un demonio. Y dice la Biblia que las olas, el viento cesaron y se hizo gran bonanza. Llegaron al otro lado y en los sepulcros de Gadara, de ahí viene el nombre Gadareno, se puede observar para abajo el lago Genezaret. Y vino corriendo este Gadareno. Y dice la Biblia, en Marcos 5, dice que hincó, dice, la rodilla. Interesante. Se arrodilló delante de Jesucristo. Ese hombre estaba en los sepulcros. No podía estar en casa. Y algunos de nosotros que me están oyendo viven con su cuerpo en casa, pero su alma está en un sepulcro. Este hombre vivía en los sepulcros donde hay muerte, donde todo está muerto, donde todo no tiene sentido. Y cuando vio a Jesucristo de lejos, vino corriendo al encuentro. Vino a su encuentro un hombre. Y al ver a Jesucristo gritó a gran voz, postrándose, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabes qué? Aquí los demonios
reconocieron algo que las religiones algún día van a reconocer todos, y es esto. Primero, que existe un Dios, un único Dios altísimo. No existen muchos dioses. Imposible. Porque si existe un Dios, ya no puede existir otro. Segundo, reconocieron que Jesús, Yeshua, o como es su nombre completo, Yeshua, que significa el Señor es salvación, el Señor es sanación y el Señor es liberación. En el nombre de Jesucristo está todo lo que Dios el Padre quiso hacer. Los demonios reconocieron que solo existe un Dios y que Dios, el Eterno, tiene un Hijo. Y su nombre es Jesucristo. Y ahora oye lo que dicen los demonios. Te ruego, porque ellos hablan en singular y en plural. Los demonios siempre vienen organizados como un ejército militar. Y siempre hay uno que le da las órdenes. A ese uno la Biblia le llama en griego Ishios. Las Biblias españolas traducen el hombre fuerte. Pero tenéis que saber que no, en griego no existe el anthropos Ishios, el hombre fuerte. Existe el poder demoníaco, sí, pero no dice hombre, no dice anthropos. Cuando el Señor en Mateo 12, 29, Marcos 3, versículo 27, Lucas 11, a partir del versículo 20-22, dice que el hombre fuerte, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. En griego no dice hombre, sino sí, lo único que dice es el fuerte, para enseñarnos que no es un hombre, que es un poder diabólico. Y dice, te ruego que no me atormentes. ¿Sabes por qué alguna vez tú sientes presión cuando vas a un sitio? Porque tu presencia los atormenta. Y él le dijo a ese espíritu, y dice la Biblia que ese hombre tenía ese demonio desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué ese detalle es tan importante? Porque personas, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿usted conoce o ha conocido personas endemoniadas? Verdaderas, poseídas. Sí, no muchas. Influenciadas, demasiadas. Tienes que diferenciar lo que es poseído y lo que es endemoniado. Son dos palabras y dos términos y dos cosas diferentes. La palabra daimonizomai en griego, que también aparece en la literatura ya griega antigua, muchos de los filósofos hablaban de demonios, pero de una forma como si los demonios los inspiraban o le acompañaban o le visitaban. Y ese término daimonizomai, endemoniado, se comprende en la literatura griega clásica, pero también en el Koiné del Nuevo Testamento, ese dialecto. Una persona endemoniada es una persona visitada o acompañada. Pero esa palabra poseído
Y quiero que sepas que la palabra exorcismo solo aparece una vez en la Biblia y no habla de discípulos de Jesucristo, sino de 7 hijos de Esquefas, exorcistas ambulantes, o como dice en griego, exorcistas vagabundos. Hoy en día existen muchos ministerios vagabundos. Que quieres que lo invites y quieren predicarle a la iglesia, pero ellos mismos no están en ninguna iglesia o sometidos a ninguna autoridad. Esos son exorcistas, ministerios ambulantes. O, como hemos dicho, vagabundos. La palabra para exorcismo en el Nuevo Testamento se usa una palabra que se llama ekbalo. Y significa ek, hacia afuera, balo, lanzar. Ekbalo. Pero esa palabra ekbalo también tienes que saber que significa dar una patada hacia afuera. Lanzar. Cuando la Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento al Nuevo del hebreo, o mejor dicho, la primera traducción del hebreo al griego, la Septuaginta, sobre el año 300 y pico, cuando el profeta Isaías fue traducido, la palabra hebrea cuando dice, en capítulo 21, como una pelota de fútbol, esa es la palabra que aparece en hebreo. Como una pelota, le pegaré una patada, ahí aparece la palabra ekbalo, echar hacia afuera. Estar poseído significa que este hombre, como dice en Lucas 8, dice, desde mucho tiempo tenía los demonios. Yo hasta hoy he conocido solo 3 personas que tenían los demonios tan fuerte en ellos que no sabía cuando hablaba el hombre, una era una mujer, 2 eran hombres, que no sabían cuándo era el hombre o el demonio que hablaba, porque la personalidad se mezcló tanto con ese demonio, tanto que esas personas que yo conocí no querían ser libres. Le encantaba ese demonio. ¿Pero qué significa estar poseído? Poseído significa que los demonios tienen poder sobre tu voz. Pueden hablar con tu voz o con tus cuerdas vocales. De repente habla y tú oyes que no es la persona la que habla. ¿Lo he experimentado? Yes, sir. Pero no muchas veces. Pero lo que sí he experimentado son endemoniados. Poseído es una cosa. Poseído es que el demonio tiene todo control sobre una persona. Todo control. Ninguno de estos 3 era cristiano. Decían que eran cristianos, pero no tenían nada de cristiano. Tenían tanto odio, tanto veneno de odio, que lo que tú y yo bebemos como agua para sobrevivir, esos demonios vivían el odio de esas personas. No te lo puedes imaginar, el odio, el rencor que tenían esas personas. ¿Pero qué significa ser endemoniado? Endemoniado significa ser acompañado o visitado. Son personas que normalmente durante todo el día son normal, entre comillas. Y de repente
cambian de personalidad. De un momento al otro. Dicen, hacen cosas que no te puedes imaginar y de repente ese poder oscuro desaparece y tenemos de nuevo esa persona normal. Por eso, una hermana me preguntó: pastor, ¿usted cree que un cristiano puede tener un demonio? ¿Puede estar poseído? Y yo le dije: hermana, desde que te conozco a ti, sí. Y déjame explicar por qué. Atención. Si tú dices que eres cristiano, pero estás lleno de odio, rencor o de un legalismo religioso, yo no daría ninguna garantía. Yo no digo que estás poseído, pero una cosa sí te digo: que los demonios entran y salen a tu casa porque la puerta está abierta. ¿Por qué? Cuando uno vive de verdad con Jesucristo bajo la gracia, uno le permite al Espíritu Santo que le transforme el carácter. Y si no permites que el Espíritu Santo te haga una persona amable, cariñosa, una persona simpática, que tiene los frutos del Espíritu Santo. Querido, querida, si no tienes los frutos del Espíritu Santo, vas a tener los frutos de otro espíritu, te lo prometo. Por eso, tú sabes que no todo lo que brilla es oro. Tú lo sabes. ¿Y por qué dijo Jesucristo en Juan 8, si permanecéis en mi palabra, la verdad os hará libre? ¿Por qué dice el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 1, versículo 10, el que nos hizo libre, el que nos está liberando, el que nos hará libre? ¿Sabes qué? Si tú vives con el Señor de corazón, Él te protege. Tú estás bajo ese paraguas, el abrigo del Altísimo, y no tienes que tener ningún temor. Pero si eres una persona chismosa, porque la palabra chisme proviene de la palabra hebrea y griega que significa diablo. Si eres una persona chisme, déjame dar, porque me gustaría compartir una cosa con vosotros de la palabra chisme. Y quiero que estéis atentos, queridos, por favor. Quiero compartir algo que estuve estudiando y para terminar este pensamiento, ¿pueden cristianos tener presión diabólica, ataques? Claro, por muchas razones. Siempre que tengas ataques, pregúntate por qué tienes ataques. La razón por qué tienes los ataques es porque te estás acercando a una bendición y los demonios tiemblan delante de eso. Pero déjame dar un pensamiento. Quiero que estés atento. Y si estás haciendo notas, hazte notas. Se llama la obra del soplador de los oídos. Atención. La palabra chisme o chismoso en hebreo significa el que sopla las ascuas de fuego. Atención. En Isaías 54, versículo 13 al 17, en Dios habla hoy, lo explica muy bien, dice: yo instruiré a tus hijos y todos tus hijos tendrán paz. Y dice luego: si alguien te ataca, no será por mi causa, pero tú vencerás
al que te ataca. Y ahora oye lo que dice el versículo 16. Ten cuidado, queridos. Tened cuidado, por favor, de la gente que sopla esas ascuas en ti. Dice en Isaías 54:16, mira, yo he creado al heredero que aviva, soplando, el fuego de las brasas y hace armas para diversos usos. Y dice el versículo 17, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué arma se estaba preparando? ¿Y dónde? ¿Son armas en esas ascuas que alguien está avivando, soplando? Oye lo que dice Proverbios. En los Proverbios es interesante que existen dos proverbios que aparecen en Proverbios 16:28 y Proverbios 18:18. Dice aquí, o 26:22, eso. 18:18 dice, las palabras del chismoso, en hebreo, el que sopla las ascuas, son como bocados suaves que caen a lo profundo del corazón. Las palabras del que sopla las ascuas. Y ahora oye una cosa. El mismo versículo aparece en Proverbios 26:22. Y en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 20, también aparece esa palabra de soplar al oído. Y ahora oye. Un chismoso es el agente del diablo. Le sirve al diablo. ¿Por qué? Porque la palabra chismoso es la que sopla al oído. Se acerca tan cerca que te sopla al oído. Y ese soplar en hebreo significa avivar las ascuas que ya están presentes. ¿Sabes qué? Un chismoso normalmente no es que te envenene, sino solo aviva lo que ya hay en ti. A mí no me preocupa que un chismoso se me acerque. A mí me preocupa que avive algo en mí. Cuando una persona se me acerca y aviva algo en mí que yo tenía bajo control, entonces yo sé que esa persona no es buena para mí. Y ahora mira, chismoso significa que la envidia, el odio que hay en otra persona, el chismoso sopla esas ascuas en su carácter y prepara un arma contra otro. ¿Por qué digo esto? Porque las armas que están preparando contra ti son armas de chismes. Y tú y yo estamos en una guerra. Como este hombre gadareno que Jesucristo lo libró completamente. Y los demonios dijeron, no nos eches fuera de la región. Lucas 8:31. ¿Y sabes qué, querido? Esa es la cosa. Que algunas veces tú vas a un trabajo, a una casa, a un lugar, y los demonios de aquel lugar reconocen que si tú vienes, ellos tienen que desaparecer. Y por eso traen tanta presión sobre tu vida para que tú desaparezcas y no ellos. Por eso ten cuidado del odio,
de lo que sea que haya en el corazón. Porque te prometo una cosa. En el tiempo de presión, los demonios van a avivar las ascuas que hay en ti. Y en el tiempo de presión es un tiempo de purificación. Porque dice Isaías 48, versículo 10, que Dios nos purificó en el horno de la aflicción. ¿Puede tener un cristiano presión? Sí. ¿Siempre? No. ¿Estamos en una guerra? Sí. ¿Todos los días? No. Pero yo quiero que tú sepas que aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Y que todo lo que los demonios, la vida, el pasado, el pecado te ha robado, te lo tiene que pagar 7 veces. Y yo quiero decirte, como dice Isaías 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Y probablemente estás bajo mucha presión en este momento, pero quiero decirte, tranquilo, tranquila. El Señor ha enviado ayuda, sus ejércitos de ángeles, su precioso Espíritu Santo está contigo. Y tú vas a salir de esta situación más que un vencedor. Tener presión es normal. Tener ataques es normal. No te quedes en ese agujero. Alza tus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Tu ayuda, querido, vendrá de aquel que te ama. Alza tus ojos a la cruz de Jesucristo, al lugar de la victoria, al lugar donde el Señor pagó con su sangre por tu pecado. Tú eres libre, estás bajo la gracia, has recibido la justicia. Levántate en el nombre de Jesús. Ata al hombre fuerte. Repréndele en el nombre de Jesucristo. Proclama el reino de los cielos. Tú tienes autoridad y poder. Tú lo tienes. ¿Por qué? Porque Jesucristo te lo ha dado. Y antes o después habrá un rompimiento. Un rompimiento. La puerta se abrirá. La oportunidad vendrá. Un nuevo amanecer viene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Salmo 23, versículo 6, solamente la bondad y la gracia, no los demonios, me seguirán todos los días de mi vida. Por eso, querido, sigue en el nombre de Jesús, orando, clamando, luchando, porque la victoria está cerca, muy cerca. Sigue en el nombre de Jesús y tú verás que se va a cumplir lo que dijo Santiago 4. Someteos a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Shalom.